Entonces, listo, ya empezó a grabar. Otra vez bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que ustedes y sus familias estén bien. Vamos a dividir la clase de hoy en dos partes. La primera va a ser terminar de repasar algunas cosas del movimiento circular y en particular concentrarnos en cómo describir cuando las cosas rotan, en esa parte de hablar de velocidad angular, de ángulos, de frecuencias, o sea, concentrarnos allá y ver, digamos, que allá también tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Y entonces que todo lo que hemos aprendido en movimiento uniformemente acelerado lo podemos aplicar ahí también. Y la segunda parte va a ser una actividad con Quizzes, que es como un Kahoot, pero pues otra interfaz, pero es la misma idea, en donde vamos a ir resolviendo problemas y ustedes van a ir marcando la solución y con eso se hace un bono para el siguiente quiz que incluye pues estos temas de rotación. Entonces con eso terminamos y pues vamos a arrancar entonces con esta primera parte. Hagamos primero un repaso de lo que vimos la clase pasada. Recuerden que lo que habíamos dicho es que en general cuando el movimiento no es en línea recta, sino que es en varias dimensiones, tenemos que nuestra aceleración, que lo voy a escribir aquí como una A, la aceleración neta, va a ser igual o va a estar compuesta por dos aceleraciones. Una radial, decidimos escoger una radial y una tangencial. ¿Y por qué hicimos eso? ¿Qué tiene de especial escribirlas en forma radial y tangencial? Lo primero es que recordemos que la tangencial va en la dirección paralela o antiparalela, mientras que la aceleración radial pues hace 90 grados y apunta como hacia el centro del círculo equivalente a esa trayectoria. Entonces ustedes me pueden recordar por favor cuál es el efecto de la aceleración radial y el efecto de la aceleración tangencial sobre la velocidad, sobre el vector velocidad, porque ellas hacen cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es el efecto de la aceleración radial? Hace que las cosas cambien su dirección. Cambia la dirección. Muy bien, muchas gracias. Cambia la dirección. No cambia la magnitud de la velocidad, solamente cambia la dirección. Entonces la voy a poner como el vector unitario. Recuerden que un vector unitario simplemente nos indica una dirección. ¿Y cuál es el papel de la aceleración tangencial? ¿Qué es lo que cambia la aceleración tangencial? La magnitud. De la velocidad. ¿Listo? Entonces, como cambia la magnitud, la podemos escribir como que aceleración tangencial es igual en magnitud a la derivada o al cambio de la magnitud de la velocidad respecto al tiempo, la aceleración instantánea. Mientras que la aceleración radial en magnitud, ¿cómo era que la escribía? Yo espero, aceleración radial o centrípeta, ¿cómo era que se escribía? Velocidad al cuadrado sobre el radio. Sí, señor, muchas gracias. Velocidad, o bueno, rapidez al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Eso es lo que teníamos y pues uno tenía que mirar en todos los problemas si tenía una, si tenía otra, si tenía las dos, porque eso va a cambiar la magnitud de la aceleración neta, porque es un vector. Siempre hay que tener eso en cuenta. Otra cosa importante es que en un movimiento curvo, la aceleración, esa dirección va a ir cambiando. Entonces hay que tener pues en cuenta que en una, digamos, trayectoria circular nuestra aceleración está cambiando, la velocidad también está cambiando, así como ilustrábamos en la clase pasada. Y también hay que tener en cuenta entonces que dependiendo del problema pueden existir las dos o solo una o solo la otra y entonces hay que pues, estar pendientes. Finalmente hablamos de algo que se llamaba el movimiento circular uniforme. ¿Qué es lo uniforme? ¿Qué es lo que caracteriza el movimiento circular uniforme? ¿Qué es lo que sí tenemos? ¿Qué aceleración sí tenemos? ¿Qué aceleración no tenemos? ¿Qué es lo que define el movimiento circular uniforme? No hay aceleración tangencial. Muy bien, no hay aceleración tangencial. Eso quiere decir que esto es igual a cero. Esto quiere decir que esta derivada es igual a cero. Esto quiere decir que la velocidad tangencial no cambia. La rapidez tangencial no cambia. Es como darle vueltas a una glorieta constantemente, pues darle vueltas a la misma rapidez, a 30 kilómetros por hora todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte del movimiento circular uniforme. Pero sí tenemos aceleración radial, ¿cierto? Eso es lo que lo hace uniforme. Ojo, nosotros, digamos, este uniforme solamente se refiere a la magnitud. Siempre la flecha mide lo mismo, pero no quiere decir que la flecha apunte para el mismo lado siempre. Pues obviamente como está girando nuestro cuerpo, pues entonces la flecha está cambiando de dirección. Entonces sí hay aceleración, pero la rapidez es constante. Entonces lo que cambia la dirección, la rapidez sí es constante. Ese es nuestro movimiento circular uniforme. Y ahí hablábamos de algunas cosas como este omega, hablábamos también de una frecuencia, de un periodo,
cosas de ese estilo. ¿Alguien recuerda qué era SO? La velocidad angular. Velocidad angular o frecuencia angular, gracias. Velocidad angular, que lo que quiere decir es cuánto ángulo recorro en dirección del tiempo. Esta es la frecuencia lineal. Pues recordemos también que la velocidad angular se mide en radianes por segundo. La frecuencia angular F, pues es también como que cuántas vueltas doy por segundo. ¿Listo? Esto es vueltas por segundo y se mide en hertz, que es básicamente 1 sobre segundo. Pues es cuántas vueltas doy por segundo, 1 sobre segundo. Y el periodo es cuánto tiempo me demoro en dar una vuelta completa. Ojo, completa. ¿Por qué hacemos todo esto de las terminologías? Porque tenemos que hablar todo lo mismo. Entonces, esto... perdón. Listo. Esas son como las variables que aparecieron ahí. Hay una relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial, que también la vimos. La velocidad tangencial era igual a R por omega. Esto lo vimos cuando tenemos un solo eje, un eje fijo que no se mueve. Esto lo podemos sacar. Es decir, si yo estoy en una curva de estas, esta velocidad que tengo acá es igual a R por omega, donde omega es mi velocidad angular. Otra cosa importante y es que esto realmente es un vector, y entonces tenemos que saber hacia dónde va ese vector. Eso es lo que vamos a ver ahorita en la primera parte, hacia dónde va el vector velocidad angular. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de esto de este pequeño repaso que hicimos? No, señor. ¿No? Listo. Entonces, recuerden que yo les había comentado hace un par de clases que íbamos a empezar a hacer unos ejercicios en clase que van a medir la participación de ustedes, que la idea es que eso va a ser el 5% de la nota del corte y se va a distribuir así. Yo les pongo un ejercicio, ustedes responden de una encuesta que yo les envío y en ese ejercicio entonces el que no responda nada, nada, o sea, no respondió la encuesta, saca 0. Los que respondan la encuesta, así esté mal, sacan un 1. Y los que respondan la encuesta bien, sacan 3 puntos. Entonces, no solamente responderla, sino responderla bien. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer precisamente en este momento. Tenemos este ejercicio que está acá, que nos está mostrando pues una partícula que se está moviendo en una trayectoria que tiene como dos curvas, donde tenemos dos radios diferentes. La rapidez es constante en este caso, y se les va a hacer una pregunta a ustedes al respecto. Entonces, les voy a compartir en el chat el link de la pregunta y se tienen 4 minutos para responderla. Entonces, vayan leyendo si quieren. La pregunta va a ser cuánto es la diferencia entre las aceleraciones centrípetas en magnitud entre las dos curvas. Si es la misma, pues la diferencia es 0 cuando la reste. Si son diferentes, pues lo que tiene que hacer es precisamente decir cuál es la diferencia. Entonces ya les va a pasar. Tienen que analizar, como les están diciendo que la rapidez es constante, tiene que ver entonces eso qué significa, si solamente aceleración tangencial o solamente radial, etcétera, etcétera. Listo, ahí se las envié. 4 minutos para que la respondan. Obviamente pueden discutir y hablar entre ustedes, no hay ningún problema. Digamos que eso también se espera que se haga como un trabajo en grupo. Entonces a las 12:13 según mi reloj, 12:14, perdón, según mi reloj acá, cierro la encuesta. ¿Listo? Arranquen ya. También pueden preguntar si quieren. Por si acaso, lo que les estoy preguntando es cuánto vale la resta entre las dos aceleraciones centrípetas, si existe. Si no existe, pues Profe, ¿hasta qué horas tenemos plazo? queda un minuto. 30 segundos. Listo, se cierran 5, 4, 3, 2. Perfecto. ¿Cuál era la respuesta? 13.1. 13.1. La mayoría, 18 personas la marcaron bien, 13.1, pero a algunas otras respuestas les dio 35, otros 6.57, 0, como si fueran iguales. Entonces vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. ¿Quieren que lo revisemos o no? Sí, profe. ¿Listo?
Entonces, básicamente sacar la primera aceleración centrípeta, digamos, de esta zona, llamémosla A1, y la de esta zona que es A2, y restarlas, en valor absoluto, porque nos pidieron la magnitud. No tenemos aceleración tangencial porque la rapidez es constante, entonces solo tenemos aceleración centrípeta. Y son diferentes porque los radios son diferentes, aunque la rapidez es la misma, los radios son diferentes. Entonces aquí simplemente tenemos que hacer b al cuadrado sobre este r, que sería como 34 al cuadrado sobre 33 metros, ya todo está en MKS, eso nos da un valor. Y aquí simplemente tenemos que hacer lo mismo, ¿no? 34 al cuadrado, pero sobre el nuevo radio, que es 24. Y esos dos números los restábamos. ¿Sí fue así como lo hicieron? ¿O alguna otra forma? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna duda? Listo. Entonces, muy bien. Vamos a seguir entonces. Y aquí tenemos otra pregunta, pero vamos a dejarla para ahorita. Tenemos otras preguntas más como para hacer una práctica ahí pequeña. Entonces ahora nos preguntan esto. ¿Cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra a medida que se mueve en su órbita alrededor del Sol? Eso está suponiendo que la órbita de la Tierra es un círculo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay una suposición. Pero, de todas maneras, vamos a suponer que es como un círculo, la excentricidad no es tan grande. Y entonces, ¿cómo calcularíamos eso? Entonces, la aceleración radial o centrípeta sería la magnitud de la rapidez de la Tierra al cuadrado sobre el radio, o también la pueden escribir como r por omega al cuadrado, cualquiera de las dos. ¿Cuál de las dos les parece más fácil a ustedes utilizar en este caso? ¿Cuál usarían? La de velocidad al cuadrado sobre el radio. Velocidad cuadrada sobre el radio. ¿Y cómo escribirías eso entonces? ¿Cómo sacarías la velocidad de la Tierra respecto al Sol para poderla meter ahí? Y el radio. Pues yo voy a buscar el radio de la órbita de la Tierra. Listo, es 1.5 por 10 a la 11 metros. Entonces el radio es 1.5 por 10 a la 11 metros, que son más o menos 150 millones de kilómetros. Más o menos esa es la distancia de la Tierra, de la distancia promedio de la Tierra al Sol. Pero ¿y cómo sacamos la velocidad del Sol, de la Tierra? ¿Ustedes la tienen? ¿La buscaron en Google a ver si le sale? ¿Alguien encontró algún valor? Pues, profe, no sé si se podría hacer de la siguiente manera, que sería como reemplazando la velocidad por la aceleración tangencial, pero toca hallar la velocidad, entonces creo que no. Por la Profe, aceleración yo ya tangencial. encontré la velocidad. Supongamos que es constante, entonces no tenemos aceleración tangencial. Entonces nos da la vuelta, ¿cierto? ¿Tú ya encontraste que, Melanie? ¿Sí era Melanie? Dice, lo hace a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora. 107.000 Sí, señor. kilómetros. Ah, por hora, listo, listo. Que yo aquí encontré una que dice 29.8 kilómetros por segundo. Entonces pregunta, ¿esto da lo mismo que 29.8 kilómetros por segundo? Entonces lo que tenemos que hacer es dividir, ¿cierto? Por 3.600. 107.000 sobre 3.600. Eso da Profe, es 29.7. 107.280. Ah, No, 280. Ujú. Listo. Pero sí, sí da lo mismo. Da 29.8 kilómetros por segundo. Ustedes se imaginan, vamos a 30 kilómetros por segundo, más o menos moviéndonos. Y entonces simplemente reemplazamos y ya está. ¿Sí? Pero yo quiero también que veamos esta otra manera de hacerlo. Si no pudiéramos encontrar fácilmente ese valor, si nos pareciera raro y no confiamos, también lo podemos hacer por el lado de omega. ¿Y cómo sería omega? ¿Qué es omega? ¿Cuántos radianes recorro en cierta unidad de tiempo? Entonces la velocidad angular de la Tierra debería ser, da una vuelta completa, o sea, 2 pi radianes. ¿Y cuánto se demora en dar una vuelta completa? 365 días, ¿sí o no? Entonces era 365 días, en un día hay 24 horas y en una hora hay 3.600 segundos. Y esto también nos permite sacar a nosotros una velocidad angular. Y con esto también podemos hacer nuestro problema. Cualquiera de las dos. Y nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces ustedes también lo pueden pensar, olvidándose un poco de la longitud, pensar es cuánto ángulo recorro en una unidad de tiempo. Y por los dos lados les va a dar lo mismo. ¿Entendido? ¿O alguna pregunta? Profe,
¿Y toca dejarlo sin términos de pi o con términos de pi? Toca dejarlo con términos de pi. Eso al final se te va a ir todo eso y te va a dar como los mismos valores finales. O sea, tú Ok, ok. reemplazas pi por su valor, mejor dicho. Si esa es tu pregunta, ¿sí? Listo, sí, sí, sí. Listo. Listo. ¿Y cuál es la rapidez angular de la Tierra en su órbita? Pues eso fue la que acabamos de sacar, precisamente. Entonces ya terminamos. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hacer este problema. Y este problema precisamente es otro que ustedes también tienen que responder ahora. Van a responder esta parte B. ¿En qué factor cambia el periodo? Básicamente es que hay una partícula dando vueltas, ¿sí? En movimiento circular uniforme, tiene un radio R y tiene una rapidez tangencial V. Entonces ahora lo que va a pasar es que su rapidez nueva va a ser igual al doble de la que tenía originalmente, pero va a estar moviéndose exactamente en el mismo círculo, ¿sí? No va a cambiar. Entonces, exactamente en el mismo círculo se va a estar moviendo, pero a una velocidad nueva, con el mismo radio, etcétera. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué le pasa al periodo? ¿Se duplica, se vuelve a la mitad, queda igual, porque es el mismo radio, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese cambio? Pues vanlo pensando, para eso van a tener 2 minutos y ya les voy a compartir la encuesta. Ah, Juan Felipe, has puesto ahí el valor en el chat, disculpa que no lo había visto. Sí, ese es el valor de la velocidad orbital promedio, porque realmente es elíptica la órbita de la Tierra, pero no es tan excéntrica comparada con el círculo. Ya se las envié, tienen 2 minutos, o sea, a las 12:26. Por si acaso, si el factor dice 0.25, quiere decir que es un cuarto del original. Si el factor dice 1, es porque es el mismo. Si el factor dice 2, es que la nueva es el doble del original, el nuevo periodo. Si dice 4, es porque debe ser 4, o el que dice que no se puede terminar sin la masa, pues es porque se necesitaría la masa para hacer eso. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. La mayoría escogió la respuesta correcta y hubo algunas otras respuestas que no. ¿Quieren que lo hagamos? Por favor. Sí, Listo. profe, por favor. Listo, con gusto. Entonces tenemos originalmente la primera parte del problema, se está moviendo con V y con un R. Recordemos rápidamente qué es el periodo. El periodo es la distancia que recorro, que es 2πr, el perímetro, sobre la rapidez a la que yo voy recorriéndolo. Estamos en movimiento circular uniforme, ¿ok? Entonces ahora nos están diciendo que hubo un cambio. Tenemos una nueva velocidad. Entonces el nuevo periodo sería igual a 2π, pero el radio es el mismo, sobre la nueva velocidad. Voy a reemplazar esa nueva velocidad. Esto sería 2πr sobre 2 por v. Entonces, para poder comparar con el original, voy a separarlo. Miren, ahí está el original. Voy a separarlo así, miren, un medio por 2πr sobre v. ¿Sí? Saqué ese 2. ¿Para qué hago esto? Porque yo sé que este es el original. Ese es el t original que yo tenía. Entonces, ahora me va a quedar como t medios. O sea, nuestro nuevo periodo es la mitad del periodo original. Y listo. Esto de ponerle las comitas es muy útil para no poder separar lo viejo de lo nuevo, pero ustedes también lo pueden hacer intuitivamente. Si es el mismo radio y yo ahora voy al doble de velocidad, entonces me demoro menos en recorrer la misma distancia, porque es el mismo radio. Si voy al doble de velocidad, me demoro la mitad en recorrer la misma distancia, porque esto no está acelerado ni nada de esas cosas. Y listo. ¿Alguna duda, pregunta o algo así o comentario? Profe, ¿cuál era la respuesta correcta? 0.5, un medio. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahora sí, vamos a concentrarnos en la parte de ángulos. Vamos a concentrarnos ahora sí en esta parte de la velocidad angular, de los ángulos y de una aceleración nueva que va a surgir ahora que se llama la aceleración angular. ¿Está bien? Entonces, lo primero y lo más importante es esto de regla de la mano derecha. Yo les dije a ustedes que la velocidad angular, pues como velocidad, es un vector. La pregunta es hacia dónde va.
Entonces, se ha definido una convención para eso, que es la convención de la mano derecha. Y la convención de la mano derecha lo que dice es, miren, tengan ustedes estirada su mano y ciérrenla en la dirección que las cosas están rotando. Primero tienen que empezar con la mano estirada. Entonces, si algo está rotando de esta forma para mí, yo la voy a cerrar en esta dirección. Y entonces el dedo pulgar me está indicando la convención de la dirección de la velocidad angular. Si yo tengo algo que está rotando así, cierro mis dedos en esa dirección, entonces mi velocidad angular va para allá. Si tengo algo que está rotando en esta dirección, cierro mis dedos y entonces va para allá. Lo vamos a hacer como con un ejemplo. Mira, este es el celular. Ah, pero eso, como es oscuro no se ve bien. Digamos que yo tengo esto rotando de esta forma. Si está rotando de esta forma, pues no tiene sentido que yo cierre los dedos así, porque iría para el otro lado. Tengo que cerrarlos de esta manera. Entonces, si está rotando así, ¿cierto? Entonces cierro mis dedos de esta manera y entonces la velocidad angular iría hacia mí, así como yo lo estoy viendo. Si rota para el otro lado, de esta manera, entonces cierro mis dedos así, aunque me toque torcerme, y entonces la velocidad angular va para allá. Esa es la dirección de la velocidad angular. Ustedes simplemente tienen su mano derecha estirada, la alinean o la tratan de poner de una forma que les sea fácil girarla, cerrarla en la dirección que está girando todo. Esto no nos sirve, no en la dirección que abre, es en la dirección que cierra. Y nuestro dedo pulgar queda apuntando en esa misma dirección. Tener en cuenta que es la mano derecha, si lo hacen con la izquierda se están equivocando. Están en otro universo, que no es el de la convención que estamos usando, ¿está bien? A veces toca torcerse, hacer contorsiones, pero pues así como cuando ustedes bailan tectónica, esas vainas raras, es la misma cosa, ¿listo? Entonces, simplemente tener en cuenta la dirección de rotación. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en el dibujo les están mostrando a ustedes algo rotando de esta manera, para que se note más, rotando de esta manera. Yo cierro mis dedos en esa dirección y me da una rotación hacia, una dirección del vector velocidad angular hacia arriba. ¿Listo? Eso es importante. Y cuando ustedes están viendo, por ejemplo, a veces uno ve esto en los carros, ¿cierto? En los tacómetros de los carros. ¿Qué significan esas agujitas que uno tiene ahí? Miren que esta parte de arriba le está diciendo a uno básicamente cuántas revoluciones está uno, pues no sé, ¿cómo decirlo? Pues cuántas revoluciones en ese momento está ejerciendo el motor, ¿no? Está haciendo el motor y eso está multiplicado por 1000. Entonces, si mi aguja está apuntando acá, esto no es que sean 2 revoluciones por minuto, sino 2000. 2000 por minuto, ¿listo? Porque está multiplicado todo por 1000. Entonces, esto es una forma de ver cómo están rotando las cosas, qué tan rápido están rotando, o sea que básicamente nos está dando un omega, pero que habría que pasar las radianes por segundo. Entonces, aparecen los mismos conceptos. Primer concepto, la velocidad angular, ¿qué es? Es cuánto cambian los ángulos en función del tiempo, ¿listo? Esa es la velocidad angular, cuánto cambia el ángulo en función del tiempo. Aquí vamos a tener una sola dimensión, para que todo sea más fácil, no les voy a decir por qué. Vamos a tener una sola dimensión, un solo eje de rotación, y el eje no se va a mover así ni nada de esas cosas, el eje está fijo siempre. Entonces simplemente definimos la velocidad angular promedio, pues viendo cuánto es el cambio en el ángulo comparado con el cambio en el tiempo. Lo mismo de siempre. En vez de decir que velocidad igual a cambio de distancia sobre tiempo, estamos ahora diciendo que lo que tenemos es un cambio de ángulo, pero es exactamente lo mismo. Entonces esta es nuestra velocidad angular, cuánto cambia el ángulo en función del tiempo. Uno puede definir en 3 dimensiones esa relación entre velocidad tangencial y velocidad angular de esta manera. ¿Alguien sabe qué es esa operación? ¿Significa este símbolo? Producto cruz. ¿Nadie ha visto esto, señor? Producto punto. Producto cruz. Pero casi. Hay 2 productos entre los vectores, producto punto y producto cruz. Este es producto cruz, que es una matriz y que tiene un montón de cosas. Entonces no lo vamos a tocar todavía porque ustedes no saben cómo hacer eso. Entonces nos vamos a quedar en una sola dimensión, y en una sola dimensión es muy sencillo, simplemente la velocidad tangencial la podemos escribir como R por omega, que ya lo hemos dicho un par de veces. ¿Está bien? ¿Listo, Santiago? Ok. Entonces, si ustedes miran esto, eso es un mapa como de la Tierra y tenemos como un eje atravesando nuestra Tierra y digamos suponiendo que ese es como el eje de rotación, realmente la Tierra está un poquito inclinada, entonces el eje no es completamente vertical, sino que está un poquito inclinado. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Si tenemos a una persona, por ejemplo,
que está por acá, arriba, digamos que en la parte media de Estados Unidos, y hay otra persona que está por acá, que podríamos más o menos proyectarlo casi que en la mitad de Colombia, ¿cuál de esas dos personas tendrá mayor velocidad angular o tendrán la misma velocidad angular? ¿Cuál de esas dos personas tendrá mayor Misma. velocidad tangencial? Tienen la misma, ¿cierto? Recorren el mismo ángulo. Cuando giran y llegan, bueno, voy a cambiar ese color. Cuando giran, digamos, pues recorren este ángulo, pero la otra persona, cuando gira, llega hasta acá, pues recorre básicamente el mismo ángulo. Los dos tienen la misma velocidad angular, muy bien. Omega 1 es igual a omega 2. Pero ¿cuál tiene mayor velocidad tangente? O son la misma. El de arriba, profe, el primero. El primero. El primero tiene mayor velocidad tangencial. ¿Por qué? ¿No es el de abajo el que está por Colombia? El de abajo. Entonces tenemos un Eh, empate. de la- Alguien dice que arriba, alguien dice que abajo. Un tercero, que desempate. El de abajo, profe. El de abajo. ¿Y por qué creen que el de abajo? porque el radio es mayor. Porque el radio es mayor. O sea, este radio, miren que es diferente al radio de la Tierra, en el sentido de que no estamos comparando respecto al centro, este centro de la Tierra pues no es especial, lo que estamos comparando, y esto es muy importante que les quede claro, lo que estamos buscando es la distancia de nuestro punto al eje de rotación. Y pues yo tengo muchas distancias, ¿sí o no? Tengo todas estas distancias. ¿Cuál de todas escojo? La más corta, que es la que hace 90 grados. Entonces, esta distancia, este R minúscula, es mucho más corto para el que está allá cerca, pues digamos en Estados Unidos, a el que está aquí en Colombia. Este R minúscula es más grande. Y como ese R minúscula es más grande que es eso quiere decir entonces que la velocidad tangencial de que está en Colombia es un poco mayor que de la persona que está allá en Estados Unidos. Y pues obviamente si yo llego acá, digamos, miren, si yo me paro en el polo norte, ¿cuánto será mi velocidad tangencial? ¿Nula? Nula, es nula. ¿Y por qué es nula? Porque no tengo radio. Tengo una velocidad angular, de hecho no la tendría, estaría sobre el polo, tendría que estar ahí completamente en el polo y no más. Si me alejo un poquito, pues ya tengo. Pero miren que eso va cambiando. Por esa razón uno realmente también tiene diferentes aceleraciones de la gravedad en diferentes puntos, pero eso no cambia mucho, uno no lo percibe. Pero si estamos hablando de equipos de precisión, algo donde sea importante que sean iguales las cosas, habría que tener en cuenta la altitud. ¿Está bien? Ese es uno de los tantos efectos de la rotación de la Tierra sobre nuestras sensaciones aparentes. Hay otros ejemplos como la ultracentrifugadora que tenemos acá, pero pues básicamente lo que ustedes tienen aquí es, bueno, pues obviamente un panel de control, algunas válvulas por ahí que sirven, pero lo más importante es este rotor que está allá adentro. Ese rotor va a hacer girar las cosas, entonces se le mete sangre, digamos que ustedes le sacaron sangre y están haciendo una muestra de estas, entonces se mete acá y esto empieza a girar muy rápido. Y gira muy rápido, entonces tiene un omega, pero ese omega quiere decir que dependiendo del radio al que yo me encuentre, cada una de estas partículas tiene una velocidad tangencial diferente. Y además, como están girando, tienen una aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta, uno sabe que es v al cuadrado sobre el radio. Y si uno quiere, por ejemplo, que esa aceleración centrípeta sea igual a 4 veces la de la gravedad, entonces uno simplemente dice, esto tiene que ser igual a 4 veces g, y si a mí me dan el radio, pues inmediatamente yo puedo decir que la rapidez tangencial a la que debería rotar, digamos si tengo todo este radio, a la que debería rotar este punto, pues debe ser igual a 4g por r. O si me están preguntando más bien la velocidad angular, que es más fácil, yo quiero que todos van a tener la misma velocidad angular, entonces yo puedo escribir esto de la otra manera, ¿cierto? La aceleración centrípeta también se puede escribir así. Entonces mi velocidad angular la podría escribir como 4g sobre r o raíz de 4g sobre r. Si yo quiero que este sistema tenga una aceleración angular, perdón, una aceleración centrípeta del orden de 4 veces la aceleración de la gravedad, tengo que darle esta velocidad angular de rotación. Y listo. Y así se hacen todo este tipo de pruebas. Si yo tengo una nave espacial muy grande, ¿listo? Que digamos tiene esta forma de dona, y yo quiero, digamos, que una persona que esté aquí parada sienta una aceleración centrípeta como la de la gravedad, ella la va a sentir es realmente aparentemente hacia allá, que tenga una aceleración centrípeta como g para que parezca que está en la Tierra, y yo conozco este radio completo,
pues entonces también puedo estimar a qué velocidad angular de rotación debería rotar esto. ¿Y qué me daría? Que omega es igual a raíz de g sobre r. Y yo entonces hago rotar mi nave, mi base espacial a esa rapidez angular, y toda la gente que esté parada aquí en la periferia, todas las personas que estén acá, van a sentir como la aceleración de la gravedad, como si estuvieran en la Tierra. Entonces es muy útil eso también. Listo. Entonces tenemos esta relación, simplemente para que ustedes vean que es lo mismo. Yo puedo tener aceleraciones angulares o tangenciales, velocidades angulares o tangenciales. Digamos el análogo de la posición o posición angular. Todo eso lo puedo tener. Ya sabemos, por ejemplo, que para todos estos patinadores su velocidad angular es la misma, pero su velocidad tangencial es diferente, depende del radio. Entonces tenemos movimientos uniformemente acelerados en ambas cosas, tanto en la de posición como en la angular. Cuando tenemos la posición, miren, tenemos aceleración constante, y acá vamos a decir que tenemos aceleración angular constante. El símbolo para la aceleración angular es este. ¿Alguien sabe cómo? Una letra griega. ¿Alfa? Alfa. Ese es el símbolo alfa. Entonces le vamos a poner alfa a la aceleración angular. Vamos a decir que es constante. Entonces miren este paralelo, es que es lo mismo, miren. Nosotros decíamos, cuando tenemos aceleración constante, movimiento uniformemente acelerado, la velocidad era igual a la velocidad inicial más a la aceleración por tiempo. Pues aquí es lo mismo. La velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Exactamente lo mismo. Aceleración angular, en este caso. Decíamos también esto, ¿cierto? Que X era una parábola con el tiempo. La posición con el tiempo, cuando es movimiento uniformemente acelerado. Aquí es la misma cosa. Es ángulo en función del tiempo, entonces ángulo final es igual a ángulo inicial más velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Es exactamente igual, simplemente estamos reemplazando, pero es el mismo concepto, porque es movimiento uniformemente acelerado. Tenemos también la otra ecuación que utilizábamos, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por delta x. Aquí es lo mismo, velocidad angular al cuadrado igual a velocidad inicial angular al cuadrado más 2 veces alfa, la aceleración angular, por el cambio de ángulo. Es exactamente igual. Y bueno, algunas cosas con las velocidades promedio que no las usamos nosotros realmente. Entonces, esto simplemente es para que ustedes vean que desde que les digan que tenemos movimiento circular con aceleración uniforme, aceleración tangencial, entonces eso quiere decir que pueden utilizar exactamente las mismas expresiones. Ahora, antes de seguir, porque es que aquí ya hay varios movimientos circulares mezclados, entonces es importante separarlos. ¿Será que esto que estamos escribiendo acá, esto es movimiento circular uniforme? Pregunta. ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí, profe. La respuesta es no. ¿Y saben por qué no? Porque si tenemos aceleración angular, quiere decir que nuestra velocidad angular está cambiando. ¿Estamos de acuerdo hasta ese punto, cierto? Sí. Y si la aceleración angular está cambiando, recuerden que la velocidad tangencial se escribe como r, el radio, por la velocidad angular. Entonces, si mi velocidad angular está cambiando, ¿qué le pasa a mi velocidad angular? A mi velocidad lineal tangencial. ¿Está cambiando o está constante? También cambias. Está cambiando. Y si cambia, quiere decir que hay aceleración tangencial, ¿cierto? No hay de otra. ¿Y qué dijimos del movimiento circular uniforme? ¿Puede o no puede haber aceleración tangencial? No hay. No hay. Habíamos dicho que en el movimiento circular uniforme la velocidad tangencial era constante. ¿Recuerdan? La magnitud, la rapidez. Era constante. Entonces es incompatible. Porque aquí está cambiando. ¿Listo? En esto está cambiando. Nuestra velocidad tangencial está cambiando porque está cambiando la velocidad angular, porque hay aceleración angular. Todo eso está cambiando, entonces no puede ser movimiento circular uniforme. Entonces, esto que estamos describiendo en este momento no es movimiento circular uniforme. Si hubiera movimiento circular uniforme, ¿cuánto tendría que valer la aceleración angular? Es decir, no queremos que cambie la velocidad angular. Entonces, ¿cuánto debería valer la aceleración angular? ¿Cero, profe? Cero. Muy bien. Movimiento circular uniforme implica que la aceleración angular es igual a cero. Que esto implica que la aceleración tangencial es igual a cero. ¿Por qué? Porque no cambia la velocidad angular. Quería hacer eso porque normalmente uno sigue derecho y la gente piensa que esto es movimiento circular uniforme y no lo es. ¿Queda claro
¿Hay que repetirlo? ¿Algo que quedó, que no se entendió? Pregunten, en este momento. Pero, profe, ¿por qué entonces las ecuaciones son prácticamente iguales? Porque acá digamos que lo que tú estás comparando acá son movimientos acelerados o en una dimensión espacial o en el ángulo. No estás, digamos, comparando un movimiento circular con algo lineal. Entonces, las ecuaciones aquí son iguales, es porque tú partes de que la aceleración es constante. Entonces, como la aceleración es constante, digamos que se puede mostrar matemáticamente. Como la aceleración es constante, estamos diciendo que la derivada de la velocidad es un número, ¿cierto? Digamos 7. Y aquí, en el lado derecho, estamos también partiendo de que la aceleración angular es constante. Entonces, estamos diciendo que esta derivada es un número, digamos 4 radianes por segundo cuadrado. Y esto es metros sobre segundo cuadrado. Simplemente es por esta razón, como la derivada es una constante, entonces tú empiezas a integrar y al final todos dan exactamente lo mismo. Solamente que en un caso estás describiendo el movimiento en una dimensión, en una recta, y en el otro caso estás describiendo el movimiento en una trayectoria circular, pero que está acelerado. O sea, empieza lento, empieza a acelerarse, o empieza moviéndose y se empieza a frenar también. Entonces, eso no es igual porque sea movimiento circular uniforme, es igual, es porque en los dos casos la segunda derivada es constante. Sí, profe. Listo, para que lo vean mejor, voy a ponerles aquí unas animaciones que no tienen sonido, pero pues no importa. Acá se les está mostrando, a ver si con la tablet puedo seleccionar. Aquí tenemos una animación que está un poco lenta de un cuerpo que tiene pues una aceleración. Ustedes me van a decir, ¿eso es movimiento circular uniforme? ¿No es movimiento circular uniforme? ¿Qué será? Ustedes me van a ayudar a deducir. Miren la flecha del vector velocidad, el vector verde. ¿Esa flecha está cambiando en qué? ¿En magnitud, en dirección, en ambos? ¿En qué? Solo en dirección, ¿no? Pareciera solo estar cambiando en dirección, ¿cierto? Y miren que se está como armando un círculo. ¿Bien? Entonces aquí solamente tenemos aceleración. ¿Aceleración qué? Aceleración radial y por lo tanto pues es movimiento circular uniforme. O sea que aquí no aplican esas ecuaciones que acabamos de ver, porque no hay aceleración tangencial que esté cambiando la norma de mi velocidad. Ahora voy a mostrarles otro, que sí tiene aceleración tangencial, para que vean la diferencia. En este problema se tiene aceleración tangencial, eso es un martillo que va a girar en este plano. Eso quiere decir que nuestra velocidad angular va saliendo. Y vamos a ver cuál es el efecto. Observen que en este momento la aceleración angular que está aquí abajo está en 0, entonces pues eso no está rotando. Pero si yo la pongo un poquito positiva, bueno, bastante positiva, yo le puse una aceleración angular, pero lo vuelvo a recargar para que quede otra vez en el plano. Bueno, ahí está. Entonces miren, esto tiene aceleración angular. ¿Qué diferencia hay con el caso anterior? Esto está pivotado, por eso hace un círculo, pero observen por favor que cada vez se está moviendo más rápido. ¿Sí lo ven? Cada vez se está moviendo más rápido. Entonces la aceleración angular existe, está haciendo aumentar la velocidad angular y por lo tanto la velocidad lineal también está aumentando. Y como la velocidad lineal está aumentando cada vez más y más y más y más, esto no puede ser movimiento circular uniforme. Miren también las direcciones de los vectores de aceleración. A ver si puedo rotar esta cosa de alguna manera. Bueno, van saliendo como hacia nosotros. Ahí está. Pues miren, está rotando como en un plano, ¿listo? Y la aceleración angular y la velocidad angular pues van en esa dirección. En este caso, la aceleración angular va en la misma dirección de la velocidad angular y por esa razón es que la velocidad angular va creciendo. Y eso implica que ese martillo se mueve cada vez más rápido. Pero si yo, por ejemplo, vengo aquí abajo, a ver, y le cambio el signo, se lo pongo negativo, ¿qué pasará? Entonces ahora miren que la aceleración angular va para el otro lado y empieza a disminuir. La voy a poner un poquito más fuerte, que la disminuya más rápido. Vamos a ponerlo acá. Entonces miren, ahora se están oponiendo. La velocidad angular va en dirección contraria a la aceleración angular, sigue siendo uniformemente acelerado en ángulo, pero miren que cada vez se está frenando más. Pero definitivamente la velocidad tangencial está cambiando y por lo tanto pues esto no es movimiento circular uniforme, porque simplemente hay una aceleración. Entonces, vamos a volver a escribir acá algo sobre un movimiento circular uniforme. ¿Cuáles son las características del movimiento circular uniforme? Movimiento circular uniforme. ¿Qué se debe cumplir? Busquemos todas las condiciones que se deben cumplir.
La primera es que la aceleración tangencial vale 0. Esto quiere decir que la rapidez tangencial es constante. Esto quiere decir también que la rapidez angular es constante. ¿Y esto por qué? Porque estamos asumiendo que nuestro radio es constante. Entonces, como nosotros dijimos que esto era R por omega y el radio es constante, si lo de la izquierda es constante, lo de la derecha también. Entonces, omega es constante. Entonces, alfa también tiene que valer 0. Todas estas son las condiciones para que haya movimiento circular uniforme. Y lo único que... ¿Listo? Esas son las condiciones. ¿Queda claro ahora sí cómo caracterizar bien un movimiento circular uniforme? ¿Alguna? Entonces, en resumen, pues tenemos estas expresiones, ya simplemente en la longitud de arco que habíamos hablado, relación entre velocidad tangencial y Profe, angular, señor. ¿se puede volver un segundito para Sí. tomar la captura? Sí, yo les mando también este PDF ahorita al finalizar la clase, ¿listo? Gracias, profe. Con gusto. Y entonces, bueno, tengan una foto, eso es bueno porque ahorita van a tener que utilizar estas ecuaciones angulares bastante. Tengan una fotico de esas ecuaciones angulares, que ahorita las vamos a utilizar en el quizzes. Entonces, ¿bien? ¿Dudas, preguntas? Listo. Listo, David. Bueno, entonces si les parece, hagamos una pausa de 4 minuticos para que vayan y tomen alguito, sí, lo que sea, hagan chichi, bueno, no sé, y ya nos vemos para hacer nuestra otra actividad. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Hacemos una pausa? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Entonces ya nos vemos. Voy a parar la grabación acá para que quede separada de las otras cosas. Volvemos a las 57. En este momento en mi reloj son las 12:53, entonces volvemos a las 12:57.